Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a Centro de Estudios de Cero en esta clase número 100, la de hoy, la número 116 del libro de Isaías. Esperando que todos estén muy bien, que el Creador los guarde y que nos permita esta mañana estudiar el capítulo número 28, por lo menos el pedacito que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, vamos entonces a empezar para no dar de más largas con el capítulo número 28, versículo número 9, ¿vale? 28, 9. 28, 9. Bueno, recordemos un poquito en el capítulo o en la parte anterior. Leamos un momentico el versículo 8. De hecho, vamos a leer el 7. Que viene diciendo básicamente que Dios va a destruir a Samaria, ¿sí? En el capítulo número 28 al principio, y compara a sus dirigentes como con personas que han sido engordadas, ¿no? Y también compara o dice que la ciudad de Samaria va a ser colocada como una fruta en la primavera que está dispuesta a hacer comida en cualquier momento. Eso en cuanto a Samaria. ¿Por qué Isaías está profetizando eso? Porque Isaías obviamente es anterior a la destrucción de Samaria. Entonces él profetizó también acerca de Samaria. Y hablamos un poquito ahí del libro de Amós, donde en el libro de Amós también está pues mucho más clarificado esto, esa profecía que Dios lanza en contra de Samaria. ¿Listo? Hasta ahí todos estamos bien, ¿verdad? Pero en el versículo 7 dice lo siguiente, capítulo número 28, versículo número 7, que no está en la hoja de hoy, está en la hoja de la semana anterior, porque pues hoy vamos a estudiar desde el 9 porque ya estudiamos hasta el 8. Pero necesito coger la lectura desde el 7. Entonces, 28, 7. Dice 28, 7. Espérenme un segundo. Vamos por aquí la persona que llegó. 28, 7 dice de la siguiente manera. Pero también ellos con el vino han errado y con sidra se descarriaron. El sacerdote, el profeta erraron con sidra. Tras transformados fueron, no, perdón, trastornados fueron, me perdí, trastornados fueron por el vino, aturdidos fueron con la sidra, ellos erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Versículo 8. A causa de esto, todas las mesas están llenas de vómito y suciedad y no hay lugar. Entonces, habíamos terminado ahí la semana anterior que efectivamente la contaminación que vino sobre Israel fue tan grave que incluso el sacerdote y los profetas se contaminaron pues con esa contaminación, ¿no? Ahora sí vayamos al 9 que está en la hojita del día de hoy. Vamos a leer el día de hoy 9 al 16. Listo, voy a leerlo todo de corrido y ya luego nos devolvemos. 9. ¿A quién se le enseñará ciencia y a quién se le hará entender doctrina? A los bueno, doctrina y puede ser la palabra evangelio o buena nueva. A los destetados, a los arrancados de los pechos. Porque ordenanza sobre ordenanza, ordenanza sobre ordenanza, línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Porque con tartamudos labios y en lengua extraña hablaré a la gente esta. Porque él le dijo a estos, este es el reposo, ten reposo alcanzado, este es el refrigerio, mas no quisieron escuchar. Y les será palabra de Yuhet Bajei, precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y serán quebrantados, enlazados y presos. Enderecen la escucha a la palabra de Yuhet Bajei, hombres burladores que gobiernan al pueblo que habita en Jerusalén. Por cuanto dijeron, nosotros hemos hecho un pacto con la muerte y con el Seol, o sea, la tumba. No llegará a nosotros cuando pase el turbión del azote, porque hemos hecho en las mentiras un refugio y bajo la salvedad estaremos a salvo. Es por esto que dice Adonai Yuhet Bajei, he puesto por fundamento en Sión una piedra de juicio, angular, preciosa, de cimiento fundado. Quien le creyere o quien lo creyere, no se apresure.
¿vale? Es eso básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. Como se dan cuenta, pues puede sonar un poquito enredado, porque de hecho lo es. Preguntitas hasta ahí. ¿Fue clara la lectura hasta ahí? Listo, vamos entonces a iniciar. Entonces, capítulo número 28, versículo número 9. 28, 9. Esperando que me pueda hacer entender. ¿Listo? 28, 9. Mira, bueno. Ay, gracias. 112, ¿no? Igualmente revisa ahí que sea eso. Listo. Ahora sí. 28, 9. La primera parte Dios dice, todo el 28 dice, yo voy a destruir Samaria. Luego dice, en Judá, pues no fue diferente, los sacerdotes y los profetas se contaminaron también, pues con idolatría y con todo esto. Pero aquí en el 9, ya nos, o en el 28 más adelante, nos muestra que algo hicieron ellos con la muerte. Miren en el 15. ¿Qué creen ustedes que hicieron ellos con la muerte? Miren el versículo 15. Dice el 15. Por cuanto dijeron, nosotros hemos hecho un pacto con la muerte y con el Seol. No llegará a nosotros. O sea, Dios está diciendo, yo los voy a destruir. Y los dirigentes de Judá, principalmente los sacerdotes y los profetas dijeron, no, nosotros tenemos un pacto con la muerte y con la tumba. ¿Se pueden hacer pactos con la muerte? Con un demonio que sea... Claro, se puede. O sea, muy bien, porque se consagran como a una entidad para que no les pase nada malo. No es que se pueda de que esté bien, o sea, existe la posibilidad de que eso se pueda hacer, claro. No quiere decir que se deba hacer. O sea, una cosa es que se pueda, otra cosa es que se deba. Entonces, yo puedo matar a alguien, no debo matar a alguien, ¿sí? Entonces, espero que esté claro ahí. Ahora, dice que ellos hicieron un pacto para que no les viniera la destrucción de parte del Creador, un pacto con la muerte. En la actualidad, ¿hay alguna cultura, algún lugar donde hagan o adoren a la muerte? ¿Han escuchado? México, ¿cuál más? La Virgen de la Muerte, ¿cierto? La Santa Muerte, ¿no? Que es un esqueleto vestido con las ropas que le colocan a la Virgen, básicamente. ¿En dónde más han escuchado ustedes que haya adoración a la muerte? Hay otra religión, no sé, se me olvidó el nombre, pero los dioses son un chango y ellos son, se me olvidó. Santeros. Santería. En la santería también hay una adoración abiertamente a la muerte, ¿no? ¿Dónde más han escuchado ustedes adoración a la muerte? En Perú, ¿vale? Bueno, sí, pero también hay adoración. Sí, en la actualidad. Dice, aquí nos escribe alguien, dice, aquí en Barranquilla hay una danza del carnaval, el garabato, que danzan con la muerte, también. Pero realmente, pues, cultos a la muerte hay en todas las culturas, ¿no? En todas las culturas hay una adoración o una admiración por la muerte. ¿Yo qué nombre dije que había dicho, que había hablado, que nos había contado esto? No dije ningún nombre. Ah, pensé que había equivocado. Bueno, Yuranis fue la que nos dijo lo de Barranquilla. ¿Listo? David, te escuchamos. Y luego va. Hola Sergio, ¿cómo estás? Yo precisamente ayer estaba viendo de un culto en Indonesia donde Sí. ellos momifican a sus familiares, pues fallecidos claramente, y, y sacrifican toros. O sea, ellos heredaron eso de la cultura celta y le metieron ahorita tintes cristianos, pero tú ves las momias y son asquerosas, las ponen debajo del sol y duran así muchos años hasta que la gente reúne su dinero para enterrarlos. Y luego de enterrarlos, ahí sí, pero cuando están momificados para ellos es como si solo estuviera enfermo y hay muchísimos videos, digamos más que todo en inglés, donde se ven así esos cuerpos increíbles, o sea, sin censura ni nada y es una locura. Vale, aquí están las de la anterior y la de hoy. Y la anterior a la de hoy, que ustedes no habíamos hecho eso.
¿Listo? Bueno, entonces, continuamos. Sí, lo que dice Juan, en Indonesia también ese culto a la muerte, ¿no? Jorge, te escuchamos. Alejandro. Sí, Chalón, chao, Chalón. Buenos días, Sergio y todo. No Buenos sé días. si también tenga que ver cuando las personas pues van a los cementerios y supuestamente van a hablar a los familiares y esas cosas. No sé si tenga que ver con eso también. Vale, sí, en parte también. Bueno, aquí la señora Milena nos dice, aquí en Madrid he visto un lugar donde hay varias estatuas de la Santa Muerte. Es como un lugar de magia o hechicería. Entonces, como se dan cuenta, por ejemplo, Alejandro es de Panamá, la señora Milena está en España, David nos habló de Indonesia, por aquí mencionaron Perú, Barranquilla, en el caso de Yuranis. Es decir, realmente en todo lado hay culto a la muerte. Un culto a la muerte muy conocido y que ha salido a la luz en los últimos días, ¿no? Se ha puesto como muy de moda el tema de la lista de Jeffrey Epstein. ¿Se acuerdan? ¿Se han escuchado eso? Los famosos que están involucrados con las violaciones y eso. Las violaciones son solamente una capa de lo que realmente sucedía allá, ¿no? Que gente desde los 90 venía denunciando que allá sacrificaban niños y todo eso. Y curiosamente mucha de la gente que denunció estos accionarios de esa élite de Hollywood terminaron muertos, ¿no? Por ejemplo, el cantante de Nirvana, ¿no? Kurt Cobain, que termina suicidado entre muchas comillas, eso ha estado siempre en duda. Y hay unas declaraciones unos días antes de que aparezca suicidado donde le preguntan sobre la isla de Jeffrey Epstein y él dice que fue allá y que no le gustó las cosas turbias que vio porque vio sacrificios de niños, lo dice en una entrevista. A los poquitos días aparece suicidado, ¿no? El cantante de Linkin Park, se me va el nombre, Chester Bennington, creo que se llamaba, que también dice, estaba financiando con su propio dinero un documental sobre los niños desaparecidos en cultos satánicos, ¿sí? Y a los poquitos días de empezar su proyecto, también aparece suicidado, una persona que no, pues que no tendría, digamos, como esos, unos motivos fuertes para el suicidio. Entonces es bien interesante ver cómo de pronto también en esa élite, en ese culto, en esa adoración, en ese culto sexual principalmente, hay también una adoración al diablo, ¿no? Que finalmente la adoración a Moloch es la adoración directa a la muerte. Porque Moloch, ¿con qué funcionaba? ¿A través de qué mecanismo se activaba ese dios llamado Moloch? Los sacrificios de los niños. Sacrificios de niños, ¿cierto? Sacrificios de niños quemados, ¿correcto? O sea, una cosa es coger un niño y cortarle la cabeza. Pues es un sacrificio, pero pues, es más violento quemarlo, porque el niño va a llorar durante un montón de tiempo. La muerte va a ser mucho más dolorosa, ¿correcto? Entonces, es claro y espero que lo tengamos en cuenta que el culto a la muerte está en todos lados. Entonces, ellos, los dirigentes de Israel, hicieron un pacto con la muerte, supuestamente para que Dios no los tocara, según lo que dice el texto acá. Pero luego más adelante dice que Dios colocó una piedra angular para que todo aquel que en él crea no se desespere, sino que tenga calma. Y si ustedes miran en sus Biblias, porque en esta lectura de hoy no quedó, en el versículo 17 dice que va, 17, 18 de ahí para allá, dice que efectivamente Dios trae el turbión y los va a destruir. O sea, yo puedo hacer un pacto con la entidad que yo quiero hacerlo. Eso no quiere decir que vaya a ser efectivo. Invocar una entidad es relativamente fácil. La señora Mirena nos dice que también sé que hacen, bueno, hacen como charlas o tipos de congresos sobre regresiones y cosas así, donde la Santa Muerte es la protagonista. Exactamente, ¿no? Las regresiones que se supone que le muestran a usted vidas pasadas, ¿no? Bueno, entonces, ese culto a la muerte, no estamos hablando del culto a la muerte. Entonces, el culto a la muerte está presente en todo el mundo. Y les decía que invocar una entidad es relativamente sencillo. Realmente no se necesita una gran cantidad de pasos. O sea, para una entidad baja, ¿se acuerdan lo que estábamos viendo la vez pasada? Los bajos astrales. Los bajos astrales son seres espirituales demoníacos que son fácilmente contactables. Si yo mañana, por ejemplo, me paro frente a un espejo, pongámosle, y me pongo a repetir un nombre de algún demonio o tratando de comunicarme con ese mundo, abro una puerta, es decir, tengo la posibilidad de contactarme con un demonio. En la Ouija hay un grupo de demonios también que actúa ahí, ¿sí o no? Principalmente uno que se llama Ashmoneo. Bueno, ese es un nombre que le han dado a un demonio, ¿no? Ashmoneo. Asmodeo, perdón, Asmodeo.
Entonces, invocar o tener contacto con una entidad demoníaca es relativamente fácil. Obviamente, si yo quisiese invocar a una de más alto nivel, pues me toca hacer unos pasos más complejos, que era lo que le pasaba en la parashá Balaam, ¿cierto? La parashá Balak a Balaam, ¿sí? Donde Balaam hizo un conjunto de pasos para poder invocar demonios. ¿Cuáles fueron los pasos que él hizo en la parashá Balaam? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué pasos hizo él para tener contacto con el más allá? Sacrificio. Bueno, sacrificios, Bueno, en la segunda oportunidad, ¿no? sí. ¿Qué más? Armó unos altares. ¿Cuántos altares armó? 7. 7, ni uno más ni uno menos. Altares también. Altares, bueno, sacrificó animales, era lo que iba a decir, una cantidad exacta de animales. Los colocó en un lugar específico, en unos montes, no lo hizo tampoco en una llanura, lo hizo en un monte, tiene también su motivo de ser. Y algo muy importante es que él, cuando recién van y lo llaman, él dice que Dios, esa entidad que se le manifiesta únicamente cuando, de noche. Correcto, o sea, es un conjunto de procedimientos. Entonces, para invocar un demonio hay un conjunto de procedimientos. ¿Dónde están esos procedimientos? No es para que los vayamos a aplicar. Además, bueno, considero que es muy tonto uno en el mundo de la Torah, pues meterse ahí también, ¿no? Pero pues es bueno conocer dónde están, pues hay un montón de libros de magia negra, rituales oscuros, en el, ¿cómo se llama? En el vudú, ¿cierto? En el budismo, no, en el vudú. Hay también mucha información de esto en un grupo de brujería que se llama el Palo Mayombe, ahí está detallado cómo invocar demonios. Entonces, efectivamente es relativamente fácil, mientras que para el creador no hay una ruta, o sea, yo no puedo escribir así se invoca a Dios. No, porque si él se me quiere manifestar, no si yo lo quiero invocar. Yo lo puedo invocar, pero si él no me quiere manifestar. ¿Vale? Bueno, vamos entonces a analizar línea por línea. Versículo número 9. Quería hacer esa introducción haciendo, y ahorita más adelante vamos a seguir hablando un poco de el culto a la muerte, que finalmente es pues, como uno de los temas centrales de este pedazo. 9. ¿A quién se le enseñará ciencia y a quién se le hará entender doctrina, que puede ser también evangelio o buena nueva? O sea, Dios está preguntando, si los sacerdotes, los profetas se contaminaron con idolatría y con brujería, ¿a quién le voy a llevar yo las buenas nuevas? ¿A quién le voy a llevar ciencia? Ciencia es conocimiento de la palabra. Y él mismo responde, miren la respuesta está ahí mismo, a los destetados, a los arrancados de los pechos. ¿Quiénes son los destetados y los arrancados de los pechos? O sea, ¿a quién hace referencia? O sea, Dios pregunta. Acuérdense que el contexto general es los sacerdotes y en general los líderes de la nación se contaminaron, ¿correcto? Están contaminados como una mesa llena de vómito. Usted no, yo tampoco, no nos haríamos en una mesa vomitada, obvio. Entonces, como todo está vomitado, ¿correcto? Dice, pregunta el creador, ¿a quién le voy a llevar mi doctrina, mi buena nueva? ¿A quién le haré entender la escritura? Y él mismo responde, a los destetados, a los arrancados de los pechos. ¿A quién creen ustedes que pueda hacer referencia ese apartado? Por aquí creo que alguien nos va a decir. Claudia, te escuchamos. Pienso que a los de la casa de Israel. Vale, bueno, los de la casa de Israel. Sí, efectivamente hace referencia a gente, no solamente de la casa de Israel, sino también de la casa de Judá, que no llegaron, como nosotros, a ser adultos en el mundo hebreo. O sea, me explico. Nuestra formación espiritual de entrada en este mundo no fue la cultura hebrea, no fue la Torá, fue el catolicismo, el cristianismo, bueno, la que haya sido. Por lo tanto, nosotros prácticamente el Eterno, a través de la maldición que trajo sobre nuestro pueblo, nos destetó, o sea, nos quitó de la fuente original. ¿Cuál era la fuente original? La Torá, la nación de Israel, allá en la tierra de Israel. Pero como pecamos y pecaron nuestros antepasados, ¿qué hizo él? Nos destetó, o sea, nos cortó de esa fuente original. Entonces Dios pregunta, ¿a quién le voy a hacer entender mi escritura? Si el sacerdote, si el profeta, si la gente que dirige la nación se contaminó, yo ahora, ¿a quién le voy a llevar este mensaje? Y él mismo responde, a los destetados, es decir, a aquellos que fueron quitados de la fuente original. Palabras más, palabras menos, nosotros. O sea, nosotros somos esos destetados
esos arrancados de los pechos, ¿sí? Cuando las profecías manejan esos dos tópicos, destetados y arrancados de los pechos, está haciendo referencia de manera indirecta a las dos cosas. Una cosa es ser destetado y otra cosa es ser arrancado de los pechos. ¿Quiénes podrían ser los destetados? La casa de Judá. ¿Por qué? O sea, ¿qué diferencia ven ustedes entre destetar y arrancar de los pechos? Yo veo una clara diferencia entre los dos procesos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Hola. Arrancar yo lo veo como un proceso violento, no voluntario, ¿sí? Como a la fuerza, o sea, como tocó quitarlo. Sí. Y destetado es un proceso más amigable, llamémoslo así, o sea, como cuando tú coges a un niño y lo destetas porque ya es tiempo de que deje el seno y no lo haces a la fuerza fuera de tiempo. Vale, destetar es un proceso, ¿sí? Un proceso que puede tomar meses, semanas, no sé, donde el niño usted no le dice, no, teta ya no, y ya, se quedó sin tomar teta. No, eso es un proceso, ¿no? Donde si usted le daba 3 veces al día, ahora le da 2, y al mes siguiente le da 1 vez, sí, ocasionalmente luego, hasta que finalmente ya al niño se le quita la idea. Eso es un proceso, destetar es un proceso. Destetar entonces, ¿a quién haría referencia? ¿A la casa de Judá o a la casa de Israel? ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿quién pasó por ese proceso? Un proceso donde Dios los fue como trabajando, los ha venido trabajando con un proceso. Sí, ha sido un proceso. La casa de Judá, donde Dios les reveló durante mucho tiempo mucho y lentamente les ha venido quitando la revelación. Por eso terminaron hablando del Talmud, porque no encuentran ya revelación como tal en la Torá. La prueba es muy fácil. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Los comentaristas de la Torá, ¿de qué siglo son? O sea, Rashi, Ramban, tienen más de 7 siglos. ¿Por qué no hay comentarios nuevos? Porque no ha habido en el judaísmo quien elabore comentarios de mucho más nivel. Los últimos grandes comentarios dentro del mundo de la Torá fueron los comentarios de Baal Hasulam hace 2 siglos y medio. O sea, llevamos 250 años sin un gran comentarista de la Torá. Eso es mucho tiempo. Digo, en la casa de Judá, ¿no? O sea, quiere decir que Dios también los ha venido, ¿ok? Pues trayendo lentamente, les ha venido quitando, los ha venido destetando. Y los arrancados de los pechos fueron los que de golpe Dios sacó. ¿A quién fue los que de golpe Dios sacó? ¿A cuál de las dos casas? Pues por supuesto a la casa de Israel. ¿Listo? Pues cuando dice acá, ¿a quién le enseñaré ciencia y a quién le haré entender? Creo que hay alguien ahí parado en la puerta. ¿A quién le haré entender doctrina y la buena nueva? Y dice a los destetados. Buenos días. A los destetados, a los arrancados de los pechos. ¿Sí? Es decir, a los de la casa de Israel y a los de la casa de Judá, que fuimos pues sacados debido a, pues la transgresión en general de nuestro pueblo. ¿Listo? ¿Sí estamos entendiendo usted? Versículo número 10. En ese mismo orden que se habla de 2 casas, también habla de 2, como enseñar ciencia y entender doctrina, ¿sí? Porque una también va específica a una casa y la otra a otra casa. ¿O? Sí, yo veo que la ciencia va para la casa de Judá y incluso está el orden, ¿no? Y la doctrina está enfocada hacia la casa de Israel. Ciencia, pues obviamente porque ellos son los que saben más de los textos en hebreo y demás, el conocimiento profundo de la escritura, y la otra que es la doctrina o la buena nueva o evangelio, a quien llegó como tal, es a la casa de Israel, ¿no? Entonces ahí yo los veo también dividido en 2 tópicos, ¿no? Es un versículo muy interesante que está oculto, como yo les digo siempre, en Isaías, si en Isaías no está, difícilmente está en los demás libros, pero Isaías tiene esa característica, que tiene versículos que parecen fáciles, pero cuando usted los lee, le encuentra, mejor dicho, toda la profundidad del caso, ¿vale? Entonces siguieron ahí la ciencia y la doctrina. Ciencia, haciendo referencia a la casa de Judá, que es la misma que fue destetada, y doctrina o evangelio o buena nueva a los arrancados de los pechos, entiéndase, la casa de Israel. ¿Sí? ¿Sí lo vieron ahí? Dime. ¿Qué diferencia tiene destetar y arrancar de los pechos? Vale, destetar es un proceso, sí, es un proceso lento, donde el niño no te va a dejar la teta de un día para otro. Tú lo tienes que llevar por un proceso. Entonces ayer le dabas 3, hoy le das 2 veces, mañana una, es un proceso. Y arrancado de los pechos es de golpe. Sí, o sea que de golpe esté tomando leche y bueno, no más, jamás vuelve a tomar, es de golpe.
Entonces, Judá atravesó por un proceso, ha venido por un proceso. Y, porque obviamente el judaísmo hoy atraviesa pues una crisis, ¿no? Donde hay Torah y todo lo demás y eso, pero no hay comentaristas, no se ha renovado el Talmud, se siguen discutiendo en las sinagogas leyes de hace 500 años, donde hoy en día no aplican, ¿sí? Entonces ahí hay un problema. Han venido siendo destetados, mientras que nosotros sí fuimos que de golpe arrancados. No nos quedó la identidad. ¿Sí? ¿Me hice entender? Vale. Que esas dos partes, a los destetados Judá y a los arrancados de pecho. Sí, señor. Yo incluso lo colocaría de color, no sé si ustedes tienen algún color ahí, pero lo señalaría de un color como para que no se le pierda a uno la idea, ¿no? Entonces yo colocaría ciencia. Ciencia es igual a destetados, que es igual a Judá, ¿correcto? Y el otro es doctrina o buena nueva. ¿Cómo lo pone la Reina Valera? ¿Pone buena nueva, creo? Sí, entender doctrina. ¿Pone doctrina? Vale. Entonces, buena nueva, que son arrancados de los pechos. Esto es Israel. ¿Sí? ¿Correcto? Pues de pronto así quedan más organizados los apuntes. Entonces, recuerden que destetar es un proceso, ¿sí? Es complicado, prácticamente imposible que un niño te deje la teta de un día para otro. Se va a estresar, va a sufrir un montón, es un proceso. Y es un proceso, obviamente, que hay que hacerlo, pues a la edad que usted como madre considere que debe hacerlo, pero ya usted, siendo madre, debe plantearse ese proceso. En algún momento tiene que hacer ese proceso de destetar. Y eso, pues, cuesta, obviamente, tiempo. A los arrancados de los pechos. ¿Listo? Ahí está. 10. Versículo 10. Porque ordenanza sobre ordenanza, y repite, ordenanza sobre ordenanza, línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. ¿Sí? Porque ordenanza sobre, y es de los versículos complejos, porque como que uno lo lee y esta vaina que tiene que ver. Vamos a leer el 9 y el 10 para que nos coja como un poquito más de cuerpo. 9. ¿A quién se le enseñará ciencia y a quién se le hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Porque ordenanza sobre ordenanza, ordenanza sobre ordenanza, línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Sí? Pero miren ustedes que el texto sigue manteniendo la cuestión de los dos, ¿sí? Ordenanza sobre ordenanza, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. O sea, está manejando un tópico doble, ¿sí? Y es el proceso a través del cual el creador se va a acercar a esas personas, a través de las ordenanzas, a través de las líneas de la escritura, un poquito aquí, un poquito allá. Es decir, que él a ambas casas, pongamos acá, Judá barra Israel, él se va acercando de a poquitos, ¿sí? De a poquitos. Judá e Israel. Y a uno le revela una cosa y a otro le revela otra cosa. Las dos son complementarias. Es decir, indudablemente, la interpretación que tiene Judá de la Torá y del hebreo es excelente, es muy buena, es superior a la nuestra. Pero de pronto la comprensión que nosotros tenemos de Yeshua y del Mashiach, más que de Yeshua, del Mashiach, ellos también la necesitan. O sea, las dos casas nos necesitamos, ¿correcto? Es como en la ciudad, se necesita todo, desde el tipo que arregla las calles hasta el tipo que transporta productos, el tipo que hace esos productos, el tipo que vende la gasolina, todo se necesita todo. En la ciudad, en lo mismo, en la nación de Israel se necesitan de las dos, tanto de Judá como de Israel. Necesitamos, es un complemento, necesitamos las interpretaciones y el conocimiento que ellos tienen del idioma hebreo, claro, pero ellos también necesitan lo que Dios nos ha revelado a nosotros, el papel del Mashiach, que para ellos es un poco invisible. Y miren que Dios les dio a ellos la capacidad de interpretar la Torá, pero a nosotros yo creo que Él nos ha dado la capacidad de interpretar los profetas. Muy diferente, pero las dos se necesitan, ¿o no? Claro.
No quiere decir que nosotros no podamos interpretar la Torá, ¿no? Sí se puede, o que ellos no pueden interpretar los profetas, sí, claro. Pero lo que digo es que a nosotros nos ha dado como ese plus. De hecho, lo que estamos haciendo acá en la clase de Isaías, lo hemos dicho varias veces, y es algo, pues, prácticamente único, ¿sí? Usted mire, haga la prueba en internet, busque clases de Isaías, es una clase resumiendo todo el libro, o un video resumiendo todo el libro, o un pedacito del libro. Pero lo que estamos haciendo acá, eso es una cosa que no se ha hecho. Y es algo pues que Dios nos ha permitido aprender o reflexionar, ¿correcto? ¿Quién necesita esas interpretaciones? Pues nosotros como Casa de Israel, pero también Judá las necesita, porque ellos no tienen ahí la óptica abierta. Ellos en los profetas no, pues no, cero, cero y nada. ¿Me hago entender? Entonces, es lo que está diciendo el texto. 11. Porque con tartamudos labios y en lengua extraña hablaré a la gente esta. Y sigue manteniendo la dualidad. Tartamudos labios y lengua extraña. ¿Sí? Tartamudos labios y lengua extraña. Hablaré a la gente esta. Y ahí calamos nosotros también. Él nos habla a nosotros a través de una lengua extraña. Porque nuestro lenguaje debería haber sido ¿cuál? La lengua hebrea. Pero él vino y nos buscó en qué lenguaje. En castellano. ¿Sí o no? O sea, él nos reveló la Torah a nosotros y ahí eso a través del lenguaje castellano. Y yo creo que nosotros en castellano, bueno, además de todo lo que ya se ha escrito en castellano, en la Edad Media, principalmente sobre la Torah y demás, pues nosotros también debemos aportar en ese idioma. O sea, si Dios nos colocó en este idioma, es porque en este idioma nosotros debemos también aportar algo al crecimiento de la Torah. Por eso no es casualidad que donde está creciendo mucho la Torah es principalmente donde en Latinoamérica, o sea, a través del español, del castellano, ¿correcto? Usted busca, haga el intento y verá charlas mesiánicas o sobre eso, sobre los profetas. Casi todo lo que sale es de habla hispana, es muy poco lo que sale en otras lenguas. No es que no lo haya, probablemente lo hay, pero es poco. ¿Sí? Está mayoritariamente en lengua castellana, o sea, nuestra lengua, además que es una de las más habladas del mundo, ¿no? Creo que es la tercera más hablada del mundo. Va primero miremos porque ahí se me olvidó. A ver, lenguas más habladas. El más hablado del mundo es el inglés. Pero ahí están contando los países que tienen bilingüismo. Bueno, el mandarín entonces sería el primero, el segundo es el hindi, es el idioma de la India, el tercero es el árabe y el cuarto es el español. Sí, el inglés no es ni siquiera la cuarta lengua más hablada del mundo. Entonces, el español es la cuarta lengua del mundo, hablada según ese top que veo acá en una página que se llama Berlitz, que es una página de idiomas también. 534 millones de hablantes. Eso es mucha gente. Es muchísima gente. Es más o menos la población de toda América, más Filipinas, bueno, otros países por ahí de África que también hablan español. Entonces, yo creo que Dios también nos ha colocado en esa lengua a que nosotros podamos aportar a ese conocimiento. Entonces, dice acá que él, dice el versículo número 11, porque con tartamudos labios y en lengua extraña hablaré a la gente esta. Obviamente, si uno escucha otras lenguas, por ejemplo, más orientales, a uno le parecen un trabalenguas. ¿Sí? El chino es un trabalenguas. ¿Sí? El japonés, para nosotros como occidentales, ¿sí o no? Para ellos como orientales, el español les debe parecer muy enredado también, tartamudo, ¿correcto? No es como nosotros, que fácil, pues no fácilmente, pero nos quedaría más fácil aprender francés, portugués, ¿no? Que son lenguas muy parecidas al español, rumano también, dime, italiano también, ¿cierto? Portugués, ya lo dijimos, rumano, que son lenguas más cercanas al español, pero nosotros ponemos a escuchar chino y no entiende nada. ¿Sí? ¿Vale? ¿Me he hecho entender hasta ahí? Entonces Dios está diciendo que Él nos iba a llamar o nos va a llamar a través de lenguas o lenguajes desconocidos para aquel momento. ¿Me hice entender hasta ahí? Preguntas hasta ahí.
Por ejemplo, escuchemos el Shema en chino. Es el Shema en chino. Sí, es un lenguas. Sí, se llama Nimen Yaoting Hai Ji Selie. Eso es el Shema. O sea, ahí dice Shema. Sí, imagínense. Entonces, Dios nos busca a nosotros en esas lenguas extrañas. Seguimos. 11. Porque con tartamudos labios y en lengua extraña hablaré a la gente esta. Porque él le dijo a estos, este es el reposo, den reposo al cansado. Y ese es el refrigerio, mas no quisieron escuchar. Bueno, la palabra reposo en el versículo 12, palabra reposo ahí no es Shabbat, es Menuja. ¿Sí? De hecho, arriba creo que está la transliteración, en el 12, dice Asher ama alechem tzot ha-menuja. ¿Sí? El descanso, menuja. ¿Qué significa el término menuja? Es un reposo o es un descanso relacionado directamente con el matrimonio o con el pacto. O sea, cuando una persona se casa, encuentra como un reposo. Cuando una persona hace un pacto, yo lo relacionaba mucho, por ejemplo, cuando usted consigue trabajo. Supongamos que usted está sin trabajo y usted firma ese contrato, se siente reposo. Es eso. Es como la garantía de algo que está firmado, llámese matrimonio o contrato laboral. Entonces Dios les dice a ellos lo siguiente, les dice, miren, ¿por qué les dijo esto? Este es el reposo, este es el menucá, este es el contrato. O sea, este es el pacto, ¿sí me entiende? Este es el pacto. Den reposo al cansado. Y este es el refrigerio. La palabra refrigerio es tener quietud. Y la palabra cansado es abandonado. Todo esto es directamente pues, del lenguaje hebreo. Entonces, acá dice el 12, ¿por qué él le dijo a esto? Este es el menujá, este es el pacto. Den reposo, menujá, ¿cierto? Al cansado, o sea, al abandonado. Al abandonado. Y este es el refrigerio, la quietud, mas no quisieron escuchar. O sea, Dios le dijo a la nación, ¿por qué él nos viene a hablar en una lengua extraña? Porque él se vio obligado, entre comillas se vio obligado, ¿no? Porque él nos busca a nosotros y a la casa de Judá en lengua extraña, en otros idiomas. Porque él un día les dijo, miren, este es el pacto, esto es lo que hay que hacer. Pero ¿qué prefirió nuestro pueblo? Ahí lo dice, no quisieron escuchar. ¿Me hago entender? ¿Por qué estamos acá? Porque, mira, Jessica, pásale ya a Don Uber. ¿Por qué estamos acá en Colombia? Básicamente porque, o en todo el mundo, pongámosle Colombia. ¿Por qué estamos aquí en Colombia hoy? Porque nuestros antepasados no quisieron escuchar cuando él les dijo, miren, ese es el pacto, el contrato, el menorá, el matrimonio, ese es el matrimonio, el contrato. Ellos no quisieron escuchar, ni tampoco le quisieron dar descanso a aquel que estaba oprimido y abandonado. En el libro vamos a hablar mucho de eso. Cómo los dirigentes prefirieron no darle ayuda al pobre, sino que los obligaban a trabajar para ellos y les pagaban con un par de zapatos. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Amós? En el libro de Amós también el Eterno les dice, porque ustedes vendieron luego a los pobres por un par de zapatos. Entonces, ese crimen Dios no lo dejó pasar de parte de nuestro pueblo y nos mandó por todas las naciones. Don Uber. O sea, hacer lo que hay, digamos, cuando Yeshua dice, vengan a mí los trabajados y cansados, yo los haré descansar, está haciendo, les daré menújar. Sí, sí, podría ser, yo les daré menújar, yo les daré descanso. Habría que analizarlo a ver si de pronto está en algún salmo. Vengan a mí todos los que están cansados y yo les daré descanso. Ah, bueno, sí, sí funcionaría, el menújar. Sí, el pacto, claro que él nos muestra. Claro, descanso. Y se me quitan. Y se me quita esas malas interpretaciones, que eso es lo que decíamos esta noche, ¿no? En la vida de Yeshua, que cuando dice vengan a mí los que estén cansados y cargados, es cansados y cargados, ¿por qué? Por las interpretaciones falsas de Dios. Dice, yo los haré descansar, ¿sí? Yo los haré, porque mi yugo es ligero, mi interpretación. La interpretación de Yeshua acerca de Dios es fácil,
¿Quiénes la hemos complicado? Nosotros. Es que en Juan, anoche lo leímos, ¿no? En Juan 17, el texto se va explicando solo. Miren que yo lo iba leyendo y él se iba explicando solito. Pero eso nunca nos lo enseñaron. Nos enseñaron fue un Dios más complicado. Es más complicado sustentar y defender y creer la Trinidad que creer el Dios de la Biblia. O dígame, o sea, para empezar no tiene usted fundamento. O sea, alguien le dice, bueno, defiéndame la Trinidad. Como que usted no tiene fundamento donde echarle la mano. Le toca empezar a hablar de un montón de escritores, ¿no? Es como cuando uno le preguntó a un testigo de Jehová, y bueno, ¿y dónde dice la escritura que los 144.000 son los líderes de los testigos de Jehová? Y empiezan a hablarle a ustedes de un montón de escritores de ellos, ¿no? Eso no me interesa. La Biblia, ¿sí me entiende? ¿Dónde dice la Biblia? No, y que la pobre gente, al no tener argumentos, recurre a decirle a usted, usted es un hijo del diablo, usted tiene el demonio adentro, porque usted no tiene fe. Claro, y eso es porque le tienen miedo, como siempre lo hemos dicho, a renunciar a su identidad. Todos nosotros pasamos por ese proceso. Dice que muera yo y que crezca él dentro de mí. O sea, mi identidad tiene que estar trabajada. Y pues obviamente los que ya llevamos o los que ya llevan más tiempo ya han trabajado su identidad, pero en un principio se sabe que eso es muy complicado. Uno primero entra en la negación. No, pero ¿cómo así que el arbolito no es bíblico? O no, ¿cómo así que el año nuevo no es en diciembre? O no, ¿cómo así que la Santa Cena no es Pesaj? Bueno, estoy colocando ya temas más avanzados. O no, ¿cómo así que la Santa Cena en la iglesia estaba mal porque es levadura y la levadura es pecado? ¿Sí? O sea, cada vez que en una iglesia comen la Santa Cena, están diciendo que Yeshua pecó, porque se supone que lo que ellos comen representa el cuerpo de Yeshua y le ponen levadura. Pues yo no conozco ninguna iglesia donde hagan algo sin levadura. Es una vergüenza. ¿Qué les daban en las iglesias de Santa Cena? Galletitas. ¿Qué galletitas? ¿De verdad? ¿O es? Ah, ok. Está con la figurita de pescado, horneada. Ok. Ah, pues. Y a veces compraban el pan en grande de 2 kilos, no sé cuánto esté, y cada uno con un pedazo. Ah, bueno. El que cogía la casa, le cogía la casa. No le compraban en la plaza, compran un pan ahí al frente de la panadería que vamos a hacer. Levadura de la... Pues levadura, qué transgresión, porque estamos diciendo, se supone que, y lo leen, ¿no? Este es el cuerpo de Mashiach, bla, bla, bla. Pero ¿y la levadura? ¿Qué es la levadura? No, es la hipocresía. O sea, se está diciendo que Yeshua es un hipócrita, porque ese pan tiene levadura. ¿Qué más les daban en la Santa Cena? Bueno, ya dijeron que pan, galletas, saltinas, ¿sí? ¿Saltinas? Dime. Vino, saltinas, ¿qué más? ¿Ves? Esas como, ¿cómo se llaman esas? Colaciones. ¿Han visto las? ¿Saben qué es una colación? Son unas galletitas. Pero eso es pura levadura. O sea, eso es pura levadura. Las colaciones son pura levadura, pues usted las muere, prácticamente usted las pone en la boca y se le deshacen las colaciones. Son como, ¿cómo se llaman esto? Las hostias, ¿no? Sí, eso es pura levadura. En ese caso se daría un poquitico de pronto los católicos con la hostia, porque eso sí no tiene levadura. Sergio, Sí, dame un segundo. hola, buenos días. Dame un segundo. ¿Quién es? Esperanza. Sí, déjala que entre, déjala que entre. Dame un segundito, señora Esperanza. Buenos días, mira, ya está. Sigue, tranquilo. Dime, señora Esperanza, ¿qué nos vas a decir? Hola, buenos días para todos. No, mira, te voy a comentar algo. Yo estuve muchos años en la Iglesia Católica y esas hostias que hacen, esas hostias no tienen levadura. Ah, sí, justo lo acaban de decir aquí, man. Creo que no se escuchó, Es- pero sí, efectivamente, esas hostias pues no manejan, no te manejan la levadura, ¿no? Ya la No. figura, el círculo es, pues, ¿sabes, no? Ya, el IHS, ¿no? Sí, bueno, Sí, es pero para eso no rescatar. tiene levadura. Correcto. Entonces, y bueno, y está también eso de que la gente come la Santa Cena en la iglesia es una vez al mes, cristiana, en la católica pues es cada vez que hay la liturgia o la misa, ¿sí o no? Y pues obviamente eso no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces a veces renunciar a eso es renunciar también a nuestra identidad, ¿sí? Es también renunciar, colocarse uno sí, también es renunciar a su identidad, porque usted culturalmente nos han armado una identidad. Colocarse un velo es renunciar también a su identidad, ¿sí? Porque a usted le han construido una identidad. Todo. Es decir, esto es una negación de la identidad y eso la gente, a nosotros, a todos, nos cuesta mucho. Negar esa identidad es muchísimo. Cuesta mucho. Seguimos. Entonces, porque él le dijo a estos, este es el reposo, este es el menujá, este es el pacto.
Den reposo al cansado, al abandonado. Y este es el refrigerio, la quietud, mas no quisieron escuchar. Acuérdense que anoche lo decíamos, ¿no? Que todo arranca por el escuchar, guardar, poner por obra. Está en Deuteronomio 28:1 y está en el libro de Romanos, capítulo número 10, versículo 14, ¿sí o no? Donde decía que cómo van a oír, perdón, cómo van a invocar a aquel de quien no conocen y cómo van a conocer de aquel a quien no han escuchado. Es el mismo proceso pero de para atrás, ¿sí? Entonces, invocar es poner por obra, conocer es guardar y escuchar, pues es oír, ¿no? Son los dos procesos similares en Romanos y en Deuteronomio 28:1. Entonces dice acá, no quisieron escuchar, no quisieron escuchar. No es que no hayan escuchado, es que no quisieron escuchar. Es diferente, ¿sí? Una cosa es que yo no haya escuchado, que yo haya llegado tarde a la charla, digamos. Yo llegué corriendo y ¿qué fue lo que dijo? Entonces llegué y no escuché. Otra cosa es que yo esté en la charla y no haya escuchado porque no quise escuchar. Eso es diferente, ¿ok? Seguimos. 13. Y les será palabra de Yuhet Bajei, precepto sobre precepto. Es decir, si ellos se habían guiado bajo otras interpretaciones, ahora el creador iba a traer sus propias interpretaciones, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Presos es cautivos, como estamos en este momento. Nosotros estamos cautivos aquí en Colombia por muchos factores. O sea, tampoco cualquiera puede salir en este momento aquí y decir, bueno, me voy a vivir a Israel, chao. No, estamos cautivos acá por una cuestión monetaria, por una cuestión lingüística, por una cuestión familiar, sentimental, de arraigo. Estamos presos aquí. ¿Sí? Donover. Sí, que estaba mirando acá, eso estamos leyendo y sí, concuerda, digamos, la pregunta que estamos haciendo sobre Mateo 11:28. Sí. Sí. Y cuando eso nos remite a Jeremías capítulo 6:16, también allí está diciendo y no quisieron escuchar la Torah. Muy bien, no quisieron escuchar la Torá. Ahí está la conexión de los dos textos, ¿no? No quisieron escuchar. Entonces en el 13 dice que como ellos no quisieron escuchar, entonces Dios va a traer una revelación un poquito aquí, un poquito allá. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando vayamos y seamos cautivos. Hoy estamos aquí cautivos, como ya les expliqué, culturalmente estamos cautivos. Estamos tan cautivos que estoy seguro que la mayoría, si nos fuéramos para Israel, al poco tiempo quisiéramos volver. ¿Sí? Por cualquier factor. El idioma, la cultura, hizo adaptarse a otros lugares complicados, ¿sí? Porque de pronto se tiene una propiedad, porque de pronto su cónyuge no se quiere ir a vivir allá, ¿sí? O sea, estamos cautivos acá, indudablemente. Seguimos. 14. Enderecen la escucha a la palabra del Creador, o sea, presten atención, enderecen la escucha, presten atención. Sí, una cosa es yo venir a Shabbat y otra cosa es prestar atención. Yo puedo venir a Shabbat como un robot, ¿cierto? Sentarme, pararme, yo qué sé, como sea que sea el Shabbat donde usted vaya, como sea lo que sea, pero realmente no estar escuchando. ¿Qué sería escuchar? Cuando usted toma lo que viene de la Torah, lo que viene de la Escritura y usted transforma aspectos de su vida. Eso es escuchar. De lo contrario, usted no está queriendo escuchar. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, repito, usted puede venir al Shabbat como un zombie, o sea, de cuerpo presente, pero de alma ausente. Y eso no es guardar Shabbat. Guardar Shabbat es cuando yo escucho. Enderecen la escucha a la palabra de Yuhet Bajei, a la palabra, la Escritura. Hombres burladores que gobiernan al pueblo, que habita en Jerusalén. Dios le está diciendo a los líderes de Jerusalén, a los líderes en Jerusalén, le está diciendo, oigan, presten atención, nos van a llevar a todos a la destrucción. Y es que precisamente si el líder, la persona que va de cabeza o está de cabeza, no escucha, ¿cómo van a escuchar de ahí para allá? ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, obviamente, en los movimientos religiosos, los creyentes, a la gente que va, la gente de a pie, la gente que se sienta a aprender, tiene una culpabilidad, ¿sí? Por dejarse engañar. Pero el que enseña también tiene una culpabilidad. O sea, es culpa de los dos. No, aquí no es culpa, ay, no es culpa del que enseña. Bueno, sí, pero también es culpa del que escucha y aprende esas barbaridades, ¿sí? O sea, cuando íbamos a la iglesia y aprendíamos algo, era culpa de la persona que nos enseñaba, porque estaba enseñando cosas que no eran, pero también es culpa mía por no haber verificado.
¿Quién le dijo a usted que no podía verificar? ¿Quién le dijo a usted no piense? Bueno, en algunas iglesias sí le dicen a usted no piense, no cuestione, ¿no? Pero usted también, ¿por qué se deja someter? ¿Por qué se dejó someter bajo ese régimen? ¿Basado en qué? No, es que era lo que Dios quería. O yo creía que eso era lo que Dios quería, perdón. Les salían con ese versículo de que la letra mata, bueno, sí, La el letra conocimiento Envanece. envanece, entonces, como que no profundice mucho, algo así. Claro, y obviamente, O tiraban sermones de terror. sí, En estas ocasiones tiraban sermones de terror, diciéndole a la gente, entre otras palabras, no me cuestione porque si usted me cuestiona, usted toca el manto del siervo de Dios. Toca el manto del siervo de Dios, le cae el juicio de Dios. ¿Cierto? Entonces, lo tiraban todo el tiempo. sí, claro. Es esa, porque también, pues, como lo dijimos que no, Estaba pues, predicando algo, sí, como te escuchamos, ahorita que pasa la vendedora de no sé qué. Tomate. una vez un pastor estaba predicando algo que en su mensaje Sí, generó como hablar mal de un lugar y como de venganza de juicio de Dios, supuestamente. Entonces yo después al finalizar el culto me le acerqué con la Biblia y le dije, la Biblia dice esto, porque el Señor se puso así como que, bueno, a no le gustó la atención, ella dijo, no vayan, y se puso a hablar súper mal. Entonces ya después que yo llegué con la Biblia y le dije, tal cosa pasó, dijo, no, es que usted me entendió mal, hermanita, me tocó así y ya. imagínese. Ah, Y pues obviamente, digamos que pues está la crítica arriba, ¿no? O sea, la crítica de la parte superior de decir, bueno, pues los tipos están predicando de cosas que no son, ¿sí? Pero la crítica más profunda es que ellos no solamente quieren mantener, digámoslo, el control, que de todas maneras el poder sobre otra persona es algo muy llamativo, o sobre un grupo de personas, ¿no? Sino que también quieren mantener su negocio, ¿no? Que finalmente es eso. O sea, una persona que vende empanadas en la calle y se le cae la venta, va a hacer, si lo quiere levantar, va a hacer lo que sea para volver a recuperar la venta. Entonces lo mismo pasa, como es un negocio, y por lo general son negocios familiares, pues toca levantar, obviamente, o toca proteger mucho el patrimonio, ¿no? Los bolsillos de los fieles y eso. Entonces toca es mejor tenerlos controlados y ignorantes. Esos son los sistemas de donde de pronto venimos la mayoría, ¿no? Y no podemos seguir replicando esos sistemas. En las comunidades mesiánicas o de Torah no puede haber esos sistemas. Por eso, de raíz que hay que cortar el diezmo. Es que el diezmo es un peligro para todos. Porque la gente trata de llegar a la enseñanza basada en qué? En el diezmo. O sea, para lograr el diezmo. Porque ¿cuántos viven de los diezmos sin hacer absolutamente nada? Y Pablo ya se ponía eso, ¿no? Él dice, yo no he venido a hacer carga para nadie, ¿sí? Bueno, seguimos. Y más en esta época que trabajar o conseguir trabajo es complejo y todo eso. Los entiendo, pero no los defiendo, ¿sí? Entiendo el punto, pero no, tampoco tiene que ver con la Biblia. Seguimos. Enderecen la escucha a la palabra del Creador, ya leímos. 15. Entonces, ¿por qué el regaño viene para los líderes en Jerusalén? Aquí viene a decirnos por qué. Por cuanto dijeron, ¿quiénes dijeron esto? Los líderes de Jerusalén, los líderes de la nación. Nosotros tenemos hecho un pacto con la muerte, ya habían hecho un pacto con la muerte y con el cementerio. Te dije, con el cementerio, ¿cómo así? O sea que el pacto era de qué? De que no los iban a matar, que ellos no iban a ingresar al cementerio. Es lo mismo que hacen muchos militares, paramilitares, guerrilleros en el conflicto armado, que lo decíamos la vez anterior, que lo más común de estos grupos armados es encomendarse a una bruja o a una entidad para que los proteja de manera sobrenatural, ¿no? ¿Han escuchado las historias de estos paramilitares o guerrilleros que se desvanecían, entre comillas, ¿no? En la selva? Era una protección sobrenatural. Había uno que se convertía en mariposas, ¿no? ¿Han escuchado ese caso? Se me olvida el nombre del paramilitar, está por ahí, ahorita lo buscamos. Que decían que se Sí, no, los enemigos, que ya lo tenían arrinconado el mismo ejército, o sea, sabían que el tipo estaba en esa casa y rodeaban la casa, le disparaban, y el tipo se disparaba desde adentro, y cuando ingresaban a buscarlo, cuando ya se le había acabado la munición, había un montón de mariposas amarillas. O sea, literalmente el man se desvanecía sí, bueno, no sé si se transformaba, pero el poder de la brujería era muchísimo. ¿Y saben ese tipo cómo murió? El tipo el ejército le da como unos 7 tiros en las piernas y eso,
Dicen que le apuntaban a la cabeza y que los tiros le daban eran las piernas, ¿sí? Y el tipo huyendo va por el borde de un río, pisa mal, ¿sí? Eso lo narran los mismos militares, cae al río y es una corriente por ahí en Yopal y se lo lleva y lo encuentran 4 días después ahogado. O sea, el tipo no lo mataron las balas. Tenía una brujería de protección contra las balas. Lo que él no esperaba era caer en un río y morirse, ahogado. ¿Sí me hago entender? No, ese pequeño detalle no lo... Tal vez no Sí. tenía. Entonces, no, y los tipos dicen que le disparaban a la cabeza y no le daban. O sea, lo apuntaban y no. Los tiros no le daban. Entonces, esa brujería es como un símil, ¿no? A lo que hicieron los dirigentes de Israel y es protegerse para no morir. Santiguarse, que le llaman. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay muchas prácticas, ¿no? A través de bebidas, de conseguir partes de un muerto y consagrarlas también. Nigromancia se llama eso, ¿sí? Hay muchas formas. Enterrando cosas también, ¿no? Pues si con la brujería se puede matar a alguien, ¿sí o no? También se puede esa protección. ¿Vale? ¿Estamos claros hasta ahí? Venga y buscamos a ver si encontramos así rápidamente el nombre del paramilitar. Yo también había escuchado algo parecido de una Dale. persona. Y esa persona, pues yo, bueno, me contaba una vez que él conocía y que él también le había pasado, pues porque, digamos, había tenido prácticas con brujería, estaba como en contacto con bandas y con todo este tema, que habían determinadas protecciones que literalmente hacían que se camuflaran en las paredes, ¿me van a entender? O sea, por ejemplo, tú vas a estar en este espacio y te ponías ropa de color beige y que tu enemigo podía entrar y tú te podías pegar a la pared y era tanta la protección de la brujería que tu enemigo o quien te iba a matar entraba al espacio y tú, o sea, no lo podías ver a una persona estando ahí, ¿me van a entender? Sí. Es decir, que te podías camuflar en las cosas o en las paredes sin que tu enemigo te viera, aun cuando tú estás ahí veías toda la escena. Y a mí eso pues me parece muy impactante, ¿no? Porque el grado de brujería que uno o a que la persona tenía que llegar. Y pues bueno, yo entendí después que para mantener ese grado de brujería pues también les piden un montón de cosas, ¿no? Incluso hasta muertos, sacrificios, o sea, no es cualquier cosa. Pero me impactaba es cómo con la capacidad que pues además me contaban, y decía como yo me camuflaba en las paredes y nadie me veía. Yo decía como terrible, ¿no? No llegar a esa capacidad espiritual de poder camuflarse en una pared que nadie te vea. O Imagínate. un objeto, o sea, denso. Me lo imagino, o sea, una cosa bien densa, mucho poder oscuro. Dice el investigador Carlos Alberto Uribe del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, escribió un estudio llamado Magia, Brujería y Violencia en Colombia, en el cual afirma que este fenómeno no comienza con el paramilitarismo. De hecho, según el autor, se puede rastrear la pista de entrecruzamientos y brujería hasta la época de la violencia. Incluso se han encontrado documentos que también demuestran que en la guerra de los 1010, año 1902, se valieron de protecciones mágicas frente a la muerte. Lo que pasa es que la violentología oficial no considera estos fenómenos como algo real, lo considera como un residuo del conflicto armado. Y cuando se encuentra, no se sabe qué hacer con ellos, se les ignora. Sin embargo, el autor ha recogido en su libro Magia, Brujería y Violencia en Colombia que los que estaban cruzados iban siempre adelante en el combate. Un rito les permitía escapar de las balas. Además de esto, una resistencia antinatural y todo esto sustentado en prácticas como sacrificios de seres humanos, sacrificios de animales. Además de eso, manifestar apariciones demoníacas y también oscuras prácticas en las que la sangre era principalmente necesaria, particularmente la de los gatos negros, que era bebida, untada, incluso porcionada. Todos aseguraban que las uñas negras para estos combatientes representan a los que están fácilmente cruzados por brujos y encantadores en la selva. Y aquí en el informe veo una persona con un uniforme paramilitar con las uñas pintadas de negro. ¿Sí? Voy a colocar ese enlace en el grupo, por si de pronto lo quieren leer, y lo voy a colocar aquí también en el chat
Aunque yo creo que todos los del chat están... Pero voy a colocar ahí también. Alguien, Yurari nos preguntaba, dice el protagonista, dice, ¿podrías ampliar la relación entre levadura y pecado? En la fiesta de los panes sin levadura, la levadura, el hametz, ¿cierto? Representa la transgresión, porque la levadura, ¿qué hace con la masa? La infla, ¿cierto? Eso es lo que hace el pecado con nosotros, nos infla el ego, nos infla la arrogancia, nos infla todo. Entonces, ¿el pecado a qué nos lleva? A lo mismo que hace la levadura con el pan, inflarnos. Y además de eso, hacernos creer que somos como el pan con levadura, muy grande. Se han comprado esos pan de 2000 que son así re grandes, re brillantes. Si uno le mete el cuchillo y sí, termina uno comiendo puro aire. Es eso mismo. Los chitos, por ejemplo, que son pura levadura. Sí, el chito original es una cosita, es prácticamente una gotica. Y eso le meten levadura y se sopla como si fuera una especie de bomba. Y pues obviamente algunos tienen plástico también, ¿no? Entonces, sí, eso es levadura. Entonces la levadura y el pecado es eso. En la fiesta de los panes sin levadura, Levítico capítulo número 23, la levadura representa lo que al ser humano lo infla. Por eso Yeshua dice que la levadura de los fariseos, ¿cuál es? O sea, la transgresión de los fariseos principalmente, ¿cuál era? La hipocresía. ¿Por qué la hipocresía? Porque ellos tenían una tradición, exigían a la gente cumplir esa tradición, pero ellos no la cumplían. Eso es hipocresía. Tampoco está diciendo que sean asesinos, violadores, no. Simplemente dice, esta es la transgresión de los fariseos, son hipócritas. Y todo el mundo dice, la levadura de los fariseos. Y no tienen ni idea de qué están hablando. Sí, bueno, seguimos entonces. Ahí está el informe por si lo quieren leer de la brujería. Y también la- la Universidad de Rosario, lo de Efraín González, que se convertía también en mariposas y en algunas... Efraín González salía sangre negra. Bueno, el hecho es que dice que se convertían en gato o en murciélago y otras veces evitaba las pesquisas. O sea, eso es lo que está. Ese Efraín González, ese era malo, ese creo que es sangre mala, sangre negra. Pero... ¿Ese es cierto? Efraín González. Efraín González. Dice Efraín González, alias el Siete Colores, Don Juan, hermano Juanito. Tiene hartos apodos. Vea pues, el Siete Vidas le decían también. Lo imagínense. Pero también decía que se convertían en mariposas. Te convirtió en mariposa, según ese informe que estás leyendo. Sí, es de la Universidad de Creo que esa Rosario. gente ahí lo mataron por los lados del Valle del Cauca, entonces el Valle del Cauca. Ese no fue que le metieron tremenda. No, dice que murió en Bogotá el 9 de junio de 1965. Es que hay otro. Estoy hablando yo. El otro es el del sombrero, Guadalupe Salcedo, creo que es ese. Guadalupe Salcedo. Guadalupe Salcedo, dice ese murió en... No dice dónde murió. Ah, en Bogotá también. Sí, bueno. Entonces es interesante ahí ver esos casos documentados, ¿no? De gente que efectivamente practicaba, se convertía ¿qué? En mariposa, en gato y en qué más? En murciélagos. Murciélagos, Plantas y animales. plantas y animales, imagínate, o sea, es fuerte, o sea, era una brujería densa, densa, densa. Ahí nos colocaron también el enlace en el grupo. Ah, lo colocó la señora Claudia, gracias. Bueno, seguimos entonces. Vamos a continuar. Dice, por cuanto dijeron, nosotros tenemos un pacto con la muerte y con el Seol, con la tumba. No llegará a nosotros. O sea, imagínate que ellos hicieron una brujería y dijeron, Dios dice que nos va a matar. Tranquilos que nuestra brujería nos protege del poder de Dios. O sea, ¿tú que has sido algo muy denso? Para yo afirmar que me protege del poder de Dios, tiene que ser algo muy complicado. Dice, no llegará a nosotros cuando pase el turbión del azote, porque hemos hecho en las mentiras un refugio y bajo la salvedad estaremos a salvo. Se está diciendo, mire, nosotros con esta brujería estamos protegidos hasta de Dios. Complicado, ¿sí o no? O sea, fuerte, fuerte. 16. Es por esto que dice Adonai Yuhedbahei, he puesto por fundamento en Sion una piedra de juicio, angular, preciosa, de cimiento fundado, quien le creyere, no se apresure. ¿Quién es esa piedra? O sea, que Yeshua era mucho más poderoso que cualquier pacto que hubiesen hecho con la muerte. Pero ¿por qué el texto dice que Dios colocó una piedra en Sion? Está diciendo que está removiendo la antigua autoridad, está removiendo a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, y está colocando como gobernador ¿a quién? A Yeshua. Porque los gobernadores, los reyes, los sacerdotes, ¿a qué se dedicaron? A hacer pactos con la muerte.
Y por eso dice, yo he colocado una piedra en Sión, que era el lugar donde habitaba la élite. ¿Se acuerdan que Sión, qué era Sión? Sión era un barrio, ¿se acuerdan? Un barrio de Jerusalén. Y era donde vivía la élite, los sacerdotes, el rey, los hijos del rey. Toda la élite vivía en ese barrio. Era como aquí en Bogotá, Los Rosales, yo qué sé. Era de la élite, ¿sí? Y Dios está diciendo, pues yo voy a poner un nuevo fundamento. Ahí lo dice, he puesto por fundamento en Sión una piedra. He puesto por fundamento en Sión una piedra. Es decir, una nueva autoridad. Ya no van a ser los sacerdotes, los profetas y los reyes. ¿Va a ser quién? El Mashiach. Tuvo que colocar al Mashiach porque los dirigentes que hicieron pactos con la muerte. Y dice, es por esto que dice Adonai, he puesto por fundamento en Sión una piedra de juicio, o sea, alguien que va a traer ¿qué? La Torá, la aplicación de la Torá. Preciosa. Nosotros en español utilizamos mal la palabra preciosa. Nosotros utilizamos la palabra preciosa como halago o precioso, ¿cierto? Para algo bonito. Ahí está precioso o está precioso, ¿sí? Pero no, la palabra preciosa realmente significa de origen divino, ¿sí? O sea, la palabra preciosa no aplica para algo que no sea de origen divino. Nosotros en español pues usamos las palabras y no tenemos ni idea. Hace poquito vi que el español es una de las lenguas que más palabras tiene, como con el taiwanés, un idioma así tailandés, no sé. Son como tres, el tailandés, creo que el que hablan en China, el cantonés, no el chino mandarín, sino el cantonés, y el español es el tercero con más palabras. Y decía el estudio que estaba leyendo que por lo general una persona en español solamente utiliza alrededor de 2.400 palabras, y son como más de 10 millones de palabras. Entonces, como usamos muy pocas palabras, conocemos muy poco nuestro lenguaje, pues le metemos palabras donde no. Preciosa, decirle a un niño, ay, tú eres muy precioso. Entonces, de origen divino. ¿Ya no creen los piropos? O sea, antes sí creían. Hasta antes de ese comentario. Entonces, eso es cuando digan precioso, no, porque yo no soy de origen divino. O sí. O de pronto sí. Ahora, si se lo dice aquí en la calle, no sé si la persona entienda que es de origen divino y todo eso, ¿no? Entonces dice, piedra divina. Entonces, de juicio angular, preciosa, o sea, de origen divino, está diciendo que ese ser va a ser de origen divino, de cimiento fundado, o sea, con unas bases muy fuertes. Quien le creyera, no se apresure. ¿Sí? O sea, guarde la calma. Nos tocaría leer el 17. Alguien que lo lea en la Reina Valera porque me quedé ahí como un poquito cortado. ¿Lo leo? Sí, por favor, durito. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Y utiliza elementos de agua, ¿no? O sea, que no se apresure porque ya viene el juicio. Ya viene, exacto. El hecho de que nosotros quedamos en yeso no es que vivamos apresurados, ay, ya viene Jesús, ¿sí? Ahí está ya una guerra en cualquier lugar del mundo, ya viene Jesús, ¿sí? Ayer que bombardearon los Estados Unidos por allá en Yemen, unas bases militares, ya vi por ahí grupos mesiánicos que esta es la señal, no, esta sí es, sí, esta sí es la señal del fin. La señal del fin. ¿Sí han visto a un tipo evangelista Galileo? Sí. Ah, sí, es muy conocido. Todo el tiempo es Cristo mismo, mire qué pasó esto, mire qué pasó esto, y todo el tiempo es dele, y nunca voy predicando realmente algo bien, siempre es hablando. Entonces, como un reportero, más bien. Sí. Un periodista. Galileo. El periodista Garili, más bien. Y se la pasa viajando todo chéverón de lado a lado, y cogiendo aviones de un lado para otro, y se Por ahí hay un sujeto, ¿Quién lo patrocina? adivinen quién lo patrocina. Cientos de bobos que le dicen amén, amén en las iglesias. Hay un tipo mesiánico, a ver si lo encuentro por acá, que se llama profeta, pero bueno, ahora no lo encuentro. Si lo encuentro en esto, pero se me olvidó cómo es el nombre del tipo. Bueno, es un tipo joven, yo creo que debe tener bueno, menos de 30 tal vez. No, es morenito, tiene un pinta como de mexicano. Y el tipo dice, bueno, que él es profeta, ¿no? Y algunas cosas que no, o sea, yo lo escucho y digo, no, o sea, no puedo creer que la gente crea que él es profeta. No tanto porque hable del futuro, sino porque lo que él explica de la Torá,
porque habla de Torah y eso, no tiene sentido, hay muchas cosas que no, hay muchas cosas que como que el tipo leyó a Maimónides y le gustó mucho y él dice que Dios le reveló eso y no, son cosas de Maimónides. Pero en muchas congregaciones de MC Shalom lo llevan a charlas y eso, pues se me va el nombre de este sujeto. Aparece algo así como, o aparecía, no sé si de pronto, porque yo cada rato le comento, no sé si de pronto me bloqueó. Sí, toca buscarlo después con calma. Y donde dice unas cosas que no tienen sentido, pero a lo que voy es que en la Torah también hay eso, ¿sí? Falsos profetas. Y él ofrece cursos, que fue lo que le queríamos hacer, lo encontré, ofrece cursos de cómo ser profeta. Es lo mismo que vienen haciendo ¿cómo se llama esta iglesia? En las iglesias, pero hay una particularmente en G12, que hacen cursos de cómo ser profeta. Y él ahí presenta en un video su curso de cómo ser profeta y bla, 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 y es por ahí montó unos videos como explicando, ¿sí? Digo, no, esto no tiene nada que ver con la Biblia, ¿sí me entiendes? Es una cosa como medio cristiana y como medio judía y a medias. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque mucha gente en la Torah sigue a ese tipo. Lastimosamente no encuentro el nombre, no me acuerdo el nombre. Pero cuando lo encuentre les voy a mostrar, ¿sí? Para que no la van a creer. Y el tipo entonces pasa lo de Yemen, o pasa cualquier tontería, creo que es lo de la guerra de Israel. Y él dice que ese era el cumplimiento de una profecía por allá en el libro de, no me acuerdo en qué libro está, donde dice que yo reduciré, creo que es Isaías, de hecho. Vamos a buscarlo un segundito. Yo reduciré Gaza a escombro. Ay, alguien que me ayude a buscar. Yo destruiré Gaza. Sofonías capítulo número 2 del 4 al 15, no lo vamos a leer. Pero el tipo decía que ese era el cumplimiento de Sofonías 2 del 4 al 15. Decía, no, que Dios haya destruido Gaza es el cumplimiento de Sofonías. Y no, eso habla de otra cosa, ¿sí? Pero dice que Dios le reveló que ese era el cumplimiento, no sé. Lo que les decía a ustedes, si el tipo escucha una voz y la voz le revela eso, es grave. Es menos grave que él se lo está inventando. Si escucha una voz, ya atravesó el umbral de la espiritualidad, o sea, ya estás en la espiritualidad caída. Pero vuelvo y repito, él se presenta como, y en muchas congregaciones de MC Shalom, lo llevan como profeta. ¿Sí? Y eso no nos puede pasar. Cualquiera, yo creo que profetas hay, gente con, profetas no, perdón, personas con don de profecía las hay, ¿sí? De cierta manera yo creo que todos tenemos como algo de eso, pero hay algunas personas que tienen más desarrollo, pueden tener más desarrollado eso, ¿sí? Yo eso lo creo, pero para pararse y decir una profecía hay que pasar primero unos filtros y bueno, muchas cosas, ¿sí me entienden? No es como, bueno, pares y profeticen, no funciona, o aquí por lo menos no funcionaría de esa manera. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Entonces dice el 16 para terminar, ya nos quedan 3 minutos, dice, es por esto que dice Adonai Yuhet-Bajé, estoy leyendo Isaías 28:16. Es por esto que dice Adonai Yuhet-Bajé, he puesto por fundamento en Sion una piedra, ¿sí? He puesto por fundamento en Sion una piedra. Piedra de juicio, o sea, una piedra que trae la Torá. Angular, o sea, alrededor de la cual se van a construir las demás cosas. Ese es Yeshua, el Mashiach. Preciosa, o sea, de origen divino. De cimiento fundado, con unas buenas raíces, con una buena base. Quien le cree o quien le creyere, no se apresure. Si algo nos tiene que traer Yeshua es tranquilidad a nuestra vida, no afán de que venga Yeshua. ¿Para qué? En este momento nos coge fuera de lugar, nos coge peor que las vírgenes que no tienen luz. ¿Sí o no? Que hasta ahora está como floreciendo la Torah por este lado del mundo, ¿no? Entonces, démosle tiempo, dejémosle, como dice otro texto, tiempo a la prueba y a la disciplina de Dios, para que Dios forme nuestros caracteres para poder llegar a ese momento. Nosotros no estamos preparados para el regreso de Yeshua, esa es la realidad. Yo sé que sentimentalmente mucha gente dice, ojalá que venga mañana, no, ojalá que no venga mañana. Sí. Aparte sería uno egoísta, porque ni que nosotros no estamos ni en pañales. Por eso Pablo dice, hasta que la plenitud de los gentiles entre, la plenitud de los desterrados. ¿Listo?
¿Preguntitas hasta ahí? ¿Quedó todo claro? ¿Todo clarísimo? Pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Creador en esta mañana, porque Él es el que nos permite estudiar. Recordemos el horario de esta clase. Gracioso de la moto. Recordemos el horario de esta clase es de 10:30 a, bueno, 10:40, perdón, de 10:40 a 12 del día, ¿cierto? Lo recuerdo porque pues, veníamos empezando un poquito tarde, pero pues, queremos retomar el horario 10:40 máximo, ¿vale? 10:40 a 12 del mediodía, eso nos da 1 hora y 20, suficiente para poder estudiar 5 o 6 versículos, que es lo que siempre estudiamos, ¿vale? Y ahí ya vamos prácticamente por la mitad del capítulo 28. ¿Cuántas tiene el capítulo 28? Creo que trae 28, 31, creo que trae versículos. ¿Cuántos versículos trae el capítulo 28? 29, ya vamos un poquito más de la mitad. Vamos en el 16. Y entendemos el capítulo número 30. Y estamos cerquita de la mitad de Isaías ya, que es el capítulo 33. Miren que ha rendido de todas maneras, ¿no? Ahí a nuestro ritmo, pero ahí vamos. Vamos a darle gracias al Creador en esta mañana porque nos ha permitido estudiar y porque hemos podido entender que esa piedra angular que el Eterno va a colocar, que el Eterno colocó, pero no que va a colocar, que el Eterno colocó, es ¿quién? Yeshua. Y que Yeshua fue colocado por piedra angular porque, como lo dice el contexto del pasaje, los sacerdotes, los profetas y los líderes en general se contaminaron con pactos con la muerte y todo eso. ¿Y qué generaron? Generaron un caos en la nación de Israel. Entonces Dios los quitó y colocó como regente, como gobernador a Yeshua, el Mashiach. Lo que más me gusta en el versículo 16 es cuando dice angular, que es una piedra angular, ¿sí? Angular indica que alrededor de ella se va a construir lo demás. Es la base para construir lo demás, es la que sostiene todo lo demás. Y ese Yeshua. Pues hay un texto que dice, edificados sobre el fundamento de los discípulos. ¿Que quién es? Pues Yeshua, ¿no? Obvio. Vamos a orar. Démosle gracias al Creador. Padre, te alabamos en esta mañana, santificamos tu presencia, tu palabra es verdad. Llénanos de ti, Padre eterno, y ayúdanos a buscarte y a clamarte cada día. Te alabamos, Padre eterno, porque para siempre has traído tu misericordia. Tú siempre te has acordado de nosotros, Padre, Shabbat a Shabbat. Gracias por la posibilidad que nos das esta mañana de estudiar, que tú colocas palabra de vida eterna en tu pueblo a través de Yeshua. Gracias, Padre, por la obra redentora que hiciste a través de nuestro Mashiach, por traer a nosotros convencimiento de pecado, justicia y juicio, y porque has permitido que cada uno de nosotros pueda aprender tu Torah según tu misericordia. Llénanos de ti en este Shabbat y permítenos terminar este estudio de Shabbat con nuestro esfuerzo y con lo profundo de nuestro corazón. Te alabamos, Padre eterno, te damos la honra y la gloria únicamente a ti. Te pedimos que nos llenes de tu santa presencia. Ayúdanos y fortalécenos en tu palabra. Permítenos aprender cada día más. Cada día más queremos aprender de ti. Te exaltamos y te damos la gloria y la honra ahora y siempre. Amén. Bueno, amigos, antes de despedirnos, recordando las clases que están próximas a iniciarse por ahí. Recuerden que mañana domingo, desde las 7 de la noche, empezamos con nuestro nivel número 1, ¿no? Que ya vimos el nivel número 0. Vamos al nivel número 1 de la cábala, que se llama los tipos de cábala, ¿cierto? Esperamos a todos los que quieran hacer parte de ese estudio. También traemos, pues esa clase dura el domingo, el lunes, el martes y el miércoles, ¿vale? El miércoles 24, o sea, el de la otra semana, arrancamos la Yeshiva Mitkadem número 11, que es la imagen que están viendo ahí en pantalla. ¿Qué vamos a ver? El capítulo 3 de Génesis. Y el día 28 de enero vamos a ver Viva Jerusalén, que es la clase, una única clase sobre la historia de la ciudad de Jerusalén. Entonces, básicamente son 3 cursos por aparte. Se los puede comprar todos juntos en el paquete Teruá, que pues obviamente sale mucho más barato, o comprar pues por aparte los niveles, el que le interese, pues lo puede hacer. La publicidad está por ahí en mis estados, está en las redes sociales. El que lo quiera adquirir, me avisa, ¿vale? Buena tarde para todos y nos vemos ahorita a la 1 y a las 2 con otras enseñanzas, ¿vale? Y los que están aquí presencial, 1:45 para la oración. Que estén bien, gracias. Shalom a todos. Buena mañana. Shalom, gracias, Sergio. Shalom, que estén Shalom, bien. Sergio. Gracias.
Bueno, buena mañana, que estén bien.